Hola, hola, buenas noches. Esperamos un segundito, así se suman más. Hola, Husar. No me acuerdo cómo era tu nombre. Hola, Calega. Hola, Candy. Hola, Marisa. Hola, María Rosa. Hola, Mechi. Hola, Olga. Hola, John. Hola, Silvina. Desde Bahía Blanca, un saludo. Tenemos gente de todos lados. Ana Mary, ¿cómo estás? Ana. Celia. Pablo. Gonzalo. Marta. Daniel, Mechi, ¿quién más está? Juanito, Patricia, ¿cómo estás? ¿Quién más está por ahí? Viviana, Meli, Mónica, mucha actividad hoy en las redes. Sí, Mónica, te vi ahí a full con el tema de las empleadas domésticas. Lali, ¿cómo estás? Roxana, ¿quién más está? Elisa, ¿quién más anda por ahí? Vamos a ir viendo. Laura, Cecilia, ¿cómo estás, Cecilia? Eh, Lila, aguante el naranja, dice. Bueno, cambiando un poco de onda, no tanto negro. Hola, Clau. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Vanessa. 8 casos en Tucumán. Sí, veo que Tucumán sube, sube, sube. Hola, Raquel. Hola, Carmen. Hola, Silvia. Viviana. Bueno, hemos hecho una gran comunidad. La verdad que hemos hecho una gran comunidad. Miriam de Marcos Juárez, Lorena, Cintia, Grace, Marcela, eh, Patricia. Un naranja para día gris, Patricia. Exactamente eso es lo que busqué hoy, cambiar un poco la onda dentro de tanta mala onda que vemos por ahí. Hola, Juancito, Graciela, ¿quién más está por ahí? Margarita, ¿cómo estás, prima? Juan Carlos, Seba, eh, Hernán, ¿cómo estás? Eh, Un médico, dice Claudia, entra a la sierra internado grave en Córdoba. Ah, no sabía. Si tenés el nombre, pásamelo, por ahí lo conocemos. Rosita, Roxana. Muy lindo le queda el color, me dice Roxana. Gracias, Roxana. Eh, a ver, Carolina, Pablo, 14 en Jujuy, Pablo, sí. Algunos lugares empiezan a complicarse y se acuerdan que hacía poco tiempo habían algunas provincias que querían abrir actividades. Así es el coronavirus, es totalmente impredecible. Amanda, salude a mi hijo Joaquín, que lo mira. Un saludo, Joaquín. No tenés otra cosa mejor que hacerle ver a tu hijo, Amanda. Hola, Duilio, ¿cómo estás? Eh, Hola, Amalia, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Verinia, atenta a sus palabras. Qué lindo nombre, Verinia. Hoy lo veía por ahí por las redes y es un nombre muy, muy bonito, Verinia. Micaela, Fran, ¿cómo está Fran? A ver quién más. Saludos desde Ushuaia, firme la gente ahí de Ushuaia, ¿no? Acá sin caso durante 35 días. Cuiden eso los próximos 30 días, todo lo que quedan, 30 días más y creo que habremos superado un gran problema. Gastón, bueno, hay mucha gente para saludar, voy a ir saludando y leyendo mensajes a medida que charlemos.
A ver, Cristina dice ahí en Villa María cuidándose, Liliana, Dora, buenas noches, Edith, ¿cómo están? Bueno, miren, en realidad hoy, hoy es un día de esos complicados complicado en cuanto a casos para la Argentina porque nuevamente se produce uno de los picos en muertos, que es lo que más preocupa y es lo que en realidad tenemos que mirar ahora. Eh, ya van ahí en Tras la Sierra, me dice 80. Eh, Uno tiene, lo que tiene que mirar hoy son la cantidad de muertos, 44 muertos, la semana pasada tuvimos un pico que fue 48 y creo que va a ser poco a poco nos vamos a ir acercando. Hoy nuevos, creo que estamos siendo también demasiado prudente con esa cantidad de casos nuevos. Bien, bueno, después voy a responder algunos mensajes ahí puntuales. Eh, hay algunos pedidos ahí por el tema, por ejemplo, dice, bueno, nada, son temas que después vamos a ir aclarando. Yo creo que la Argentina hoy empieza a mostrar lo que va a ser el número de casos promedio que va a empezar a tener, que va a estar cerca de los 50 muertos en pocos días y un promedio de 3.000 casos en nada ya. Yo calculo que siempre los días miércoles, ustedes tienen que tomar el día miércoles como el día testigo, que es en el que se producen la cantidad de datos que más o menos después se establecen como la nueva normalidad o la nueva, los datos que se van a empezar a fijar como el piso. Y yo creo que la Argentina camina hacia, ya en breve, calculo que mañana jueves, no, el viernes vamos a estar en 3.000 casos. Yo pensaba que íbamos a estar antes que eso, yo pensaba que ayer, antes de ayer, pero hay una gran manipulación en la cantidad de test, se están manipulando. No lo digo yo, lo dicen todos los que se dedican a estadística en la Argentina. La cantidad de testeo por millón de habitantes ha bajado. En realidad algunas provincias lo que hacen es hacer mayor cantidad de test de anticuerpos, buscando el anticuerpo y no el virus, lo que hace que también baje la cantidad de casos. La cantidad de casos no es el real de 2.700, es mucho más que eso. Si salieran a hisopar masivamente en las provincias, creo que tendríamos hoy, yo creo que estaríamos en los 5.000 casos sin ningún tipo de problema. Me parece que ese es el número de hoy, hisopando a todos los que tienen clínica o todos los que coinciden como casos o como definición de caso. Eso no se está haciendo. Hoy compartí ahí algunos cruces con alguien en Twitter y me planteaban el tema de la cantidad de testeos, y yo creo que los testeos hoy están siendo manipulados en muchos lugares, no nos están mostrando la cantidad de casos reales, y eso nos va a producir un error, porque lo que produce eso es mala información en la gente. La gente entiende que la pandemia se está empezando a controlar y estamos lejos de eso, ¿no? Hoy el mundo tuvo 165.000 casos nuevos infectados. Si yo tuviera que decir, yo creo que deben haber sido mucho más que esos 165.000, es decir, empezamos a un ritmo que va a ser realmente complicado y complejo. El mundo ya tiene una cantidad de 4.000 personas que mueren todos los días. Es decir, que mensualmente estamos produciendo 150.000 muertos, y eso hoy, porque cuando esto escale, que está escalando día a día, la cantidad de muertos va a terminar siendo en este mes de por lo menos 250.000 personas, en el mes de julio, quizás un poquito más. Y yo hoy lo que les planteaba, que muchos lo entendieron mal, es el fracaso de la cuarentena, y quiero explicarlo, me voy a detener en ese punto de explicarlo. Yo no estoy hablando de la cuarentena, lo que hicimos en estos 90 días.
que funcionó y bien y nos ahorró muchísimas muertes, muchísimas muertes. Yo soy uno de los que dice que la Argentina se ahorró entre 15 y 20.000 muertos fácil, fácil comparando con otros países. Yo digo que este nuevo intento de bajar a fase 1, de volver a instalar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una cuarentena fracasó y se vio hoy que fracasó. ¿Por qué fracasó? Y uno lo ve a Bernie solo arriba de su moto peleando contra ese tema, y uno se da cuenta que fracasó, que la gente no entendió para qué no hay un mensaje claro de para qué bajar de fase, ¿sí? El mensaje siempre en contra está lo económico, es decir, bajamos de fase para qué, la gente no lo termina de entender. Es como que los testeos que se están haciendo son pocos, hay poca cantidad de nuevos testeos, hay poca cantidad de muertos, no sabemos si en realidad la estrategia es ocupar las camas que no están ocupadas, si la estrategia de estos 90 días fue ahorrarnos estos 15.000 muertos o en realidad preparar el sistema de salud. Hay un mensaje confuso, nadie sabe en este momento si está en fase 1, fase 2, fase 3, 4, 5, hay una gran confusión en ese tema. Y me parece que es el momento de empezar a cambiar de estrategia y dejar de hablar de fases para empezar a hablar de otro tipo de estrategia, un poco más orientada a darle información a la gente y que la gente entienda cómo se tiene que empezar a cuidar. Ayer veía algunos carteles que decía pasamos de las fases a el sálvese quien pueda, y coincido con eso. Me parece que estamos en este momento en el que hay que empezar a brindarle más información a la gente de cómo se tiene que cuidar, porque ya algunos gobiernos liberaron todo y eso no va a ser volver, no es posible volverlo atrás. Es decir, en lo que se avanzó no es posible volverlo atrás. Fíjense lo que pasó acá en Córdoba el día viernes. El día viernes estábamos todos contentos porque habían puesto unas vallas en la peatonal y no dejaban entrar a la gente. Hoy las levantaron a las vallas, es decir, duró 3 días. Hay que empezar a pensar en un nuevo modelo. No veo que la cuarentena tal como la pensamos hace 90 días atrás siga funcionando. Para que eso ocurra hay que darle toneladas de información a la gente, hay que cambiar un poco la estrategia, hay que explicarle a la gente un poco más cómo se tiene que cuidar. Uno escucha este choque de paradigmas constantes, salud o economía, y no es un choque válido, porque en ese choque mueren 4.000 personas diarias. Digo, a nivel mundial lo que ha ganado ha sido el paradigma de la economía y ha perdido el paradigma de la salud. Hoy tenemos los dos grandes países promotores de la economía que aportan el 40% de los nuevos infectados diarios y los nuevos muertos del día, que son Brasil y Estados Unidos. Solamente 2 países están aportando esa cantidad de muertos, y tampoco tuvieron una mejora en sus economías porque tienen la caída del Producto Bruto Interno diario, mensual, digo, anual, cae al mismo ritmo que los que cuidaron la salud. Es decir, que ahí no hay una variable, pero claramente triunfó eso. ¿Por qué triunfa eso? Y bueno, por estas discusiones que hoy hemos tenido ahí en los muros. ¿Cómo salvamos los bares? ¿Cómo salvamos los restaurantes? ¿Cómo el personal doméstico que me decían por ahí que no podían trabajar, que no cobraban y están en un problema? Bueno, el mundo no ha logrado resolver la situación de los más pobres. Cuando uno ve que los bancos están jugando con las LELIC a un 38% de interés anual, te das cuenta que en plena pandemia todavía el sector financiero sigue haciendo millones y la gente que tiene su restaurante, su bar, no se puede hacer de plata, de algún tipo de subsidio del Estado como para poder subsistir y salvar sus negocios. Los comerciantes están todos desesperados por salvar sus negocios, por saber cómo van a seguir viviendo. Digo, en el medio de todo esto el sistema financiero sigue ganando fortuna. Hay algo que no estamos haciendo como sociedad, no estamos resolviendo del modo correcto. Digo, hay una incapacidad de todos los gobiernos del mundo para poder hacer o producir este traslado de
de dinero que siempre fue de los sectores pobres a los sectores más ricos, porque hay un grupito muy chiquito de gente que concentra grandes cantidades de dinero y no hemos sido capaces de revertir eso en esta situación al menos. De modo que lo veo complejo. Digo, el modelo capitalista en el mundo ha fracasado en la solución de los problemas sanitarios y no sé si le interese salvarlo. Me parece que ahí está el gran problema del por qué no podemos auxiliar a los comercios de la peatonal, a los comercios que están en los shopping, a los bares, los restaurantes. Y de pronto somos nosotros los que estamos, el sector de la salud, que está diciendo no abran más actividades porque va a ser caótica, va a ser desastrosa la situación, los culpables de que la economía esté así, cuando la economía tendría que intentar, al menos en este momento, de establecer un puente hacia los sectores que no están pudiendo para poder solucionar esto, al menos provisoriamente, porque nadie les pide un esfuerzo eterno. Entonces, creo que como sociedad le estamos pidiendo solución a quien no tenemos que pedirle. Me parece que falta un poco más, y esto lo digo a nivel nacional, me parece que falta un poco más de colaboración del Estado nacional. Los estados provinciales me parece que también tienen que hacerlo. Me parece que el Estado nacional no está viendo lo que se viene. Me parece que se corrió en algún aspecto de algunas soluciones, se ha corrido. Nos ha dejado a merced de las provincias y de los jefes de gobierno. Y a partir de allí ya prácticamente cada provincia hace lo suyo, a tal punto que hay alguna por ahí delirando diciendo que se quieren independizar. Es decir, que hay una falta de estrategia a nivel nacional en cuanto a lo que es coronavirus, no está todo claro, está todo muy disperso, muy confuso, y cuando la confusión reina, gana el desorden. Gana el desorden, y algunos que saben pescar en este desorden son los que sacan las mejores tajadas. De modo que lo veo complicado al tema. No quiero ser... Hoy me decían ahí que hubo una persona que hizo un comentario que era pesimista. No soy pesimista, soy realista. 44 muertos hoy. Es una de las dos cifras más altas en los últimos 90 días. Y imagínense hace... 30 días estábamos hablando de 10, 15 muertos en la Argentina, hoy hablamos de 44 como un buen número. Esto se va a ir complicando, no hay duda, día a día, y la apertura que hay es cada vez peor. Reina la desinformación. En esta desinformación la gente no sabe qué hacer, está desordenada, no hay un rumbo, y eso me preocupa. Cuando uno lo ve a Bernie arriba en una moto, queriendo cortar él o organizar él el tráfico, es porque esto está desmadrado, no hay otra. Cuando uno ve colas de dos horas de auto de cola en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya te das cuenta que fracasó lo que quisieron hacer hoy. Fracasó porque no deberían haber estado esas 2 horas de colas de auto intentando entrar a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene 4 millones de habitantes, y estaban ingresando 2,5 millones más para trabajar. Ahí te das cuenta que hay 2,5 millones de personas que entran y salen de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aún en fase 1, lo que es una locura. 2,5 millones de personas son la población casi de Córdoba. Ahí veo que está todo muy descontrolado. Me parece que no es lo correcto lo que se está haciendo, y perdonen que sea pesimista, pero nos va a ir mal así. No veo que se esté haciendo todo correcto. Me parece que hace falta que alguien tome el timón a nivel nacional y empiece a ordenar la situación y a tener bajo control algunas situaciones que se han dejado bajo el control de los gobernadores o de los sistemas de salud local. Y más allá de la autonomía, acá lo que debe prevalecer es la salud colectiva de todos los argentinos, no de algunos. Esto no debería ser un sálvese quien pueda. Acá todos somos argentinos y no deberíamos morirnos por cuestiones o enfermarnos por cuestiones que atañen a la decisión de un gobernador, que es lo que está pasando en este momento. Acá estamos librados los argentinos
la salud de los argentinos está librada a la decisión buena o mala que pueda tomar un gobernador. No hay un órgano rector, no hay nada que digamos que se esté siguiendo, una línea que se esté siguiendo a nivel nacional. Cada uno hace lo que sea. Cada uno presiona al gobierno nacional como se le ocurre y en base a eso tiene los resultados que puede llegar a tener. Es como está empezando a reinar el caos en los últimos días y eso me preocupa. Hay que empezar a retomar esto. Creo que debemos abandonar el concepto de fases y empezar a manejarnos de otro modo. Bueno, Claudia dice, usted había dicho que esta semana llegaríamos a 50 muertos por día, Doc, y no se equivoca. No me voy a equivocar nunca en eso porque las estadísticas son así. Yo lo que intento es llevar a ver, primero a todos los que me siguen acá, que los conozco a casi todos, llevarles información y decirles cuídense porque no nos están cuidando en este momento. Es decir, estamos en una instancia y hoy les decía, el proceso que está viviendo la Argentina en este momento quizás sea muy similar al de Perú. Son procesos que vivimos los países pobres, en donde los cordones de pobreza son tremendos, y en Perú los sobrepasó la pobreza, es decir, hicieron muy bien todos los primeros 30 días, hoy ya no pueden hacerlo, ya tienen casi 300.000 casos, hoy ya no pueden hacerlo porque la gente necesita salir a comer. Y allí fue cuando reinó el desorden, la desinformación y todo se descontroló. Así es que me da miedo que estemos justo en el momento bisagra en la Argentina y que esté pasando eso y mucho más en algunos lugares como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en Córdoba, que ya hoy, por ejemplo, tenemos un brote en Malvinas Argentinas y ya no fue noticia. Si ustedes revisan los medios cordobeses ya no es noticia el coronavirus. Y eso me preocupa porque eso no se ha hecho, no es algo que no se ha pensado. Digo, revisen los medios y se van a dar cuenta que ya no es noticia el tema. Entonces ahí me preocupa porque ya el descontrol va a reinar las calles y nadie se va a enterar. Por eso decía, y salvando, no tengo nada en contra de los peruanos, sino que son procesos que han vivido los países. Como dije en un momento que nos parecíamos mucho a Chile porque habían casos que nos estaban denunciando, y digo que quizás el proceso que estemos viviendo sea ese clic, esa bisagra entre la información caótica y la necesidad de recuperar nuevamente el orden en el sistema sanitario a nivel de país. Esto no puede ser que un puntano tenga más probabilidad de vivir que un cordobés, por ejemplo. No debería ocurrir eso en la Argentina, o que un catamarqueño tenga mejores probabilidades de pasarla que alguien de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo esto por la decisión individualista, arbitraria, sesgada, etcétera, etcétera, de algunos gobernantes que deciden algo que no debiera decidirse, que es que prevalezca cualquier cosa antes de la salud y la vida de las personas. Eso no debería ocurrir. Clau, a ver, dice que estuvo el doctor Lamberghini del COE, lo vi, lo escuché, de Córdoba. Dice que en Córdoba sigue habiendo transmisión comunitaria. Es así. Dice que el laboratorio central analiza 1.800 casos al día. Sí, pero de los 1.800, 1.500 son buscando anticuerpos. Esa es la gran mentira de los testeos en la Argentina, que te dicen hicimos 1.800 testeos y 1.500 son buscando el anticuerpo, cuando lo que tienen que buscar es el virus. Lo decimos todas las noches desde hace más de 100 programas. Y allí en esas mentiras, cuando los trato de mentirosos, cuando yo quedo al lado de todos los medios, porque los medios no me pueden sacar a mí diciendo que son unos... Que están mintiendo los gobiernos provinciales, pero no me interesan los medios, me interesa decirle a ustedes, cada vez que les digan 1.800 casos, pregunten cuántos de esos 1.800 son PCR y cuántos son test rápido. Y ahí van a descubrir la gran mentira del testeo, ahí descubren cómo nos ocultan los casos. Y pronto, digamos, y hay casi una línea trazada, y claro, que conservan respetando el 3% de letalidad en la Argentina. Es decir, si yo tengo 4.500, si yo tengo, por ejemplo, 45 casos,
sé exactamente en cuántos casos puedo manipular la información. Y la información ha sido manipulada a nivel mundial. Nosotros no somos la excepción. Así que noto este gran desorden y esta gran mentira que nos dicen de estos 1800 casos que se testean por día buscando anticuerpos, cuando lo que hay que buscar es el virus. Me he cansado de decir eso. A ver, dice Dora, caos, Doc, me parece muy alarmista. Es así, caos, el caos de la información. Hoy no se sabe, si yo le pregunto a usted, por ejemplo, cuál es la fase en la que está Córdoba, o en qué fase, no sé de qué provincia usted, si de Córdoba, ¿en qué fase está Córdoba? Nadie sabe. Eso es un problema, eso no es ser alarmista, eso es caos en la información. Hoy no sabemos si la peatonal va a estar mañana vallada o no va a estar vallada. Eso es caos en la información. Es un poco, hoy no sabemos si hay un brote en Malvinas Argentina o no hay un brote en Malvinas Argentina. Digo, eso es caos en la información. Así es que no es ser alarmista, estoy mostrando una realidad que está pasando no solo aquí en Córdoba, en varios lugares. Hay mucha gente que sigue el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se están subtesteando, están testeando menos de lo que testeaban antes. Entonces, obviamente la cantidad de casos que vamos a tener son menores. Hoy decía alguna persona por ahí en Twitter decía que hay que dejar de testear, que hay que empezar a aislar a las personas que tienen síntomas. No, digo, eso es ilegal. Es ilegal. Hay que seguir testeando, hay que seguir, porque el test es diagnóstico. Yo con eso tengo la identificación de la persona. Si yo no testeo una persona sintomática que coincide con la definición de caso, estoy violando la ley, porque además es de denuncia obligatoria. Digo, cuando tenemos casos de aislamientos de personas que tienen sintomatología con contacto estrecho y no han sido hisopados con el PCR, estamos generando caos en la información. Eso no es alarmismo, eso es manipulación de la información, es un delito. Entonces, esto es lo que estoy tratando de explicarles, que entendamos que la situación hoy es caótica, hoy no hay... Como le está pasando, llega un momento que empezamos a hablar de otras cuestiones, cuando la sociedad empieza a hablar de otras cuestiones porque ya la información empezó a hacer cualquier cosa, no nos llega lo que nos tiene que llegar. Así es que yo lo veo complicado, ¿no? A ver, dice Silvia, lo que pasa es que cada provincia tiene una realidad distinta y algunos gobernadores no estuvieron a la altura. Sí, el tema es que cuando vos vivís en un país y por solo hecho de vivir en una provincia tenés más probabilidad de morirte, ya genera una situación de inequidad sanitaria que no debería ocurrir. Acá el tema debería bajarse a todos los argentinos de modo similar. Yo no entiendo por qué alguien que vive en Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que tener más posibilidad de morirse que el resto. A ver, empecemos a leer algunos mensajes. Totalmente de acuerdo, Oscar. El Estado Nacional dejó en manos de las provincias para no pagar costo político, pero la erraron, aflojaron y todo lo bueno que hicieron. Mira, tienen posibilidad, Duilio, de recuperar eso, porque yo noto eso, exactamente eso noto. Que se liberó muy a las provincias, ahora cada provincia maneja en base a la situación y las presiones políticas locales, maneja su situación. Entonces ellos arriba no pagan el costo, pero el gobernador lo paga el costo y como no lo quiere pagar se lo traslada a la población generándole más riesgo. Esa es la trampa en la que nos han metido. Así es que, nada, qué sé yo. A ver, Juan me dice que tengo que escucharlo a Daniel, no sé quién es Daniel, a ver, bueno, intentaremos, después busco el mensaje y lo escucho. Héctor dice, hola Doc, totalmente de acuerdo. Olga dice, de última esto termina en un problema político. Va a terminar en un problema político, no tengo duda. A ver, ¿quién más dice por acá? Vamos a empezarle algunos. En el noticiero propaganda del laboratorio del test de anticuerpos.
Sí, pero el test de anticuerpos en este momento no debería hacerse. Epidemiológicamente no sirve. Ahora lo que hay que controlar son los infectados, no buscar los anticuerpos. Lo he dicho muchas veces. El 70% de los test que se hacen en la Argentina son buscando anticuerpos. Entonces, no sirve eso. Eh, a ver, ¿será que el gobierno arregla con los medios para que no se hable más del coronavirus, Lili? Sí, no tengo duda. Peca, justo en el momento de ascenso de la curva flexibilizan. Vos sabés que ese es el gran error. Digo, no es que uno sea alarmista, como decían por ahí. Es una situación real. En el momento en el que van subiendo la cantidad de casos diarios, incluso en Córdoba. En Córdoba ya tenemos un promedio de 10, 11 casos todos los días. Fíjense que no baja. Hace 10 días atrás que no baja. Pero además veo Río Negro, Neuquén, ¿qué más? Chubut, en Chaco, sigue siendo un desastre, Chaco, Tucumán, Jujuy. Digo, y en este momento se siguen liberando actividades. Es porque la gente ya no entiende qué tiene que hacer. Hay un caos en la información y hay que volver a retomar todo esto. Alguien se tiene que sentar y retomar el eje de la información. No puede estar librado a 24 ministros de salud en la Argentina. Alguien tiene que tomar, tiene que haber un órgano rector acá que ordene todo esto. Eso como primera estrategia. Porque si no, esto es sálvese quien pueda, y eso no puede ser. No puede ser una variable sanitaria o una variable, digamos, la provincia en la que yo vivo es si voy a morir o no voy a morir, o tengo más posibilidades o menos posibilidades de infectarme o no infectarme. Eso debería estar solucionado. Es así, cuando uno libera la decisión de un gobernador, complicamos al resto de los argentinos. Hoy los argentinos estamos complicados por Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se tomaron las decisiones correspondientes ahí. Hemos dejado que la reta tome las decisiones y eso ha complicado el resto del país porque la mayor parte de los casos que veo en las provincias hoy complicadas, Jujuy, Río Negro, Neuquén, son casos digamos, importados de Cava. Eso no debería ocurrir. Ahí falta un órgano rector a nivel nacional, así como al mundo le falta un órgano rector, anoche lo hablábamos, la OMS, que ponga orden a este caos que hay a nivel mundial. Y a la Argentina me parece que también falta que en este momento se sienten, logremos un nuevo pacto, veamos cómo solucionamos el problema de los bares y los restaurantes, además de todas las otras actividades que están en problema, el de los comercios. Veamos cómo solucionamos eso, cómo le extendemos un puente que no es de más de 2 o 3 meses para que puedan algunos sobrevivir, porque si no esto va a estar complicado. Carolina dice, todavía no entiendo por qué no hacen PCR, porque les va a dar positivo, Carolina. Si hacen los PCR les va a dar positivo, y hoy los que te muestran en el listadito de casos diarios que te muestran 1, 2, 5, 11, van a tener que mostrar 4 o 5 veces más esa cantidad, porque el virus está circulando, no lo pueden contener al virus, el virus no lo contenés, la única forma de contener es dibujándote los números, entonces no lo contenés al virus. Y cuando vos ves que te empiezan a declarar una determinada cantidad, es porque se le fue de las manos. Por eso es que hay que, en este momento hay que lograr un nuevo pacto, ver cómo solucionamos el problema económico de aquellos que ya no resisten más y que tienen que cerrar y no dejar que cierren, porque si le íbamos a tender un puente a Vicentín, digo, no entiendo por qué no se lo podemos tender a los comercios, a los bares. Me llama la atención eso. Es decir, si vamos a hacer un rescate multimillonario de esas empresas, ¿por qué no se pueden rescatar comercio? Me parece que ahí es donde tendríamos que estar apuntando. A ver, bueno, leamos. Tecnología. Dice, lo prepararon con no sé, bueno, se ve que venían charlando ustedes. Por ahí me meto. Buenas noches. En Tras la Sierra los comerciantes piden abrir los negocios, plantean que hay que aprender a convivir con el virus. ¿Qué opina? En estos días se define cómo seguimos. No hay modo de convivir con el virus. Ahí a la gente de Info Villa Dolores. No hay modo de convivir con este virus. Es muy complejo convivir con él. Te lleva puesto y lo ha demostrado en todo el mundo. Acá lo que hay que hacer es tratar de a esos comerciantes darles plata para que no abran y no generen mayor circulación de gente y que puedan subsistir o pasar por lo menos el invierno, que va a ser
en el que vamos a tener la mayor cantidad de casos. Yo creo que en agosto, septiembre, la cantidad de casos va a bajar. La Argentina debería lograr llegar a una meseta de casos. Hasta que tengamos la vacuna, que la vacuna ya está, se empieza a producir en breve. Digo, no tengo duda que esa tiene que ser la estrategia. Los comerciantes van a pedir abrir sus negocios, la gente no va a ir a comprarles porque no está yendo a comprar la gente. Es el problema que tienen todos los comerciantes de la Argentina. Venden un 20 o un 30% de lo que vendían antes, pero como ya abren, el gobierno no les paga más las IFE, no les pagan más los sueldos, no les perdona más los aportes que tienen que pagar, que antes se los dilataba. Es decir, le quita todos esos beneficios, con lo que el 20% o 30% que venden es mucho menos plata que lo que recibían el mes pasado del Estado. Entonces me parece que acá lo que hay que hacer, o de lo que hay que tratar, es de ver cómo solucionamos el problema económico, porque se ha llegado a un nivel de crisis de los comerciantes, de los bares, de los restaurantes, y hay que tenderle un puente ahí, y ese puente lo tiene que tender el Estado Nacional. Si tiene que emitir, y que emita. ¿Cuál es el problema? Que empapele la Argentina, pero que salve vidas. Hasta ahora hemos salvado 15.000 vidas. Yo no veo por qué no podamos avanzar un poquito más. Nos ha ido bien a los argentinos, estamos entre los 10 países con mejor calificación a nivel mundial de lo que ha sido el manejo de pandemia. Pero noto que este caos que uno vio hoy día y esta falta de idea que tiene la gente no sabe en qué fase está, qué tiene que hacer, este caos de información nos va a llevar a una situación peor. Así es que me parece que los comerciantes no están equivocados, ellos piden trabajar. El tema es que la solución va a ser peor que el problema que están teniendo hoy. Yo creo que el Estado tiene que salir ahí y poner mucha plata, tiene que inundar los comercios, salvarlos a todos para que el día siguiente, y no tiene que darles crédito, les tiene que dar subsidios, les tiene que dar plata, no reembolsable. Ahí tiene que estar la plata de la Argentina hoy, tiene que ser emitir y poner plata en los bolsillos de la gente, que no se funda, que esos comercios sigan sobreviviendo. No hay otra estrategia, el mundo no encontró otra estrategia, ¿sí? Así es que, como dice ahí Graciela, todo el mundo, la lucha sigue siendo entre clases, es así. A ver, Cecilia dice, caótico total, el tema informativo, dice, no es alarmismo, es una decisión política. Cecilia, bueno, vos, Cecilia, te manejás en el tema de la prensa, lo entendés mucho mejor que yo, pero cuando yo empiezo a recibir en mi muro preguntas como, por ejemplo, ¿en qué fase estamos? Y que son preguntas reiteradas, y ¿abren los bares, no abren los bares? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me cuido? ¿Cuáles son los protocolos? Digo, el caos de la información está. Eso es peligroso, porque cuando reina la desinformación, se va a apoderar de esto el coronavirus, y el coronavirus nos va a pasar por encima, no tengan duda de eso, si nos relajamos. Estamos muy bien en la Argentina, la cantidad de casos es baja, pero uno ve esa tendencia constante a querer subir la cantidad de infectados diarios y la cantidad de muertos diarios. Si yo hace 15 días atrás, que teníamos un promedio, ¿se acuerdan? Hace 15 días atrás teníamos 600 casos diarios. Si yo les decía que hoy íbamos a tener 3.000, me iban a decir, qué alarmista que sos. Bueno, yo hoy les digo, los números reales de hoy deben haber sido por lo menos 5 o 6.000 infectados. 5 o 6.000, y me quedo cortísimo. Y hay gente que hace estadísticas acá que seguramente puede apoyar lo que yo digo. Me quedo cortísimo con esa cantidad. Esto no es alarmismo, esto es el comportamiento de una pandemia. A nivel mundial ha tenido un comportamiento de este modo. No sirve confrontar, porque la confrontación con el coronavirus genera muertes. Entonces me da pena, porque los comerciantes están pidiendo lo que es su derecho, que es defender sus fuentes laborales, y no están teniendo respuesta de los estados. Los estados responden liberándole actividades para que salgan a trabajar y a vivir de lo que no pueden vivir, porque la gente no va y les compra, y terminan enredándolos y metiéndolos en mayores problemas. Es decir, acá el Estado tiene que salir y ser más presente que nunca, continuar hisopando, hay que seguir haciendo mayor cantidad de testeo y pagándole a la gente para que se quede en sus casas. Emitamos, no hay otra. Hoy escuché un montón de economistas, hasta Bogiano decía, hay que emitir.
Digo, si lo dice Bogiano, que es lo más extrema derecha que tenemos en la Argentina y que cuidan el tema de la inflación, que siempre si lo dice él es porque créanme que no hay otra. ¿Qué espera el gobierno argentino para empezar a tenderle una mano a todos los comerciantes que en lugar de salir a reclamar a las calles, deberían estar en sus casas cuidando su salud y cuidando sus comercios para que cuando sea el momento puedan reabrirlos sin mayores riesgos? Es así. Para eso está el Estado. La prioridad de la salud. No sé por qué tanto apuro comenzar las clases, María José. Vicky, el pico de contagio, ¿cuándo piensa usted que se dará en Córdoba? ¿Deberíamos volver a fase 1? Ya creo que el tema de la fase ya nos confundió a todo y vimos que las manipularon. Yo creo que hay que trabajar de otro modo. Me parece que el tema de la fase no va más. Me parece que acá lo que hay que tratar de trabajar es más socialmente, evitando que la gente esté en la calle. Hay que olvidarse de las fases. Acá lo que tenemos que tener es no más del 50, de entre el 40 y el 50% de la gente en la calle. ¿Cómo logras eso? Bueno, hay que ponerle plata en los bolsillos a los comercios, sobre todo aquellos que generan la mayor cantidad de movimiento en las calles. No hay otra, el mundo no ha descubierto otra. El liberar la situación, la economía está bárbaro. Venden el 50% en el mejor de los casos, el 50% y te genera gran cantidad de muertos. Entonces, no veo otra alternativa más que hacerse cargo de esta situación, retomar las riendas a nivel nacional, las tiene que tomar Nación, empezar a controlar un poco más las provincias. Y acá no debería haber posibilidad de que algunos por haber o por vivir en una provincia tengan más posibilidad de enfermarse que otros. Eso es inequidad sanitaria, eso no debería ocurrir. Bueno, voy a empezar a leer, me quedan 15 minutos, así que vamos a tratar de leer varios mensajes. Dora dice, ¿qué pasa con Ginés, ministro de Salud? Bueno, yo creo que en este momento se han perdido de foco, están muy concentrados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han perdido de foco el país. Está bien el país, no está mal, las decisiones sanitarias que tomaron son buenas, pero en este momento estamos en un momento bisagra. Yo lo estoy viendo esto, no hay que ir viendo el día a día. Hay gente que tiene la responsabilidad de mirar 10 días adelante y 20 y 30 días adelante, y creo que no lo están viendo. Me parece que algunas cuestiones, cuando uno está en el poder, está arriba, quedan inmersos en una burbuja, hay algunas cuestiones que no las ven y ahí tenemos algunos intentos de algunos ministros que quieren ya alargar las clases sin ni siquiera ver la realidad que estamos teniendo, que no hay necesidad todavía de avanzar hacia eso. Clau, Doc, entonces si hay circulación comunitaria no deberíamos estar en distanciamiento social. No, es un error acá, conceptualmente es un error. Si hay circulación comunitaria, tiene un altísimo riesgo de salir a la calle e infectarse. Ustedes piensen que Córdoba tiene hoy, y lo pongo entre comillas, 250 casos activos que no están internados, no están en aislamiento, están en sus casas. Esa es la situación real hoy de Córdoba. Yo les puedo asegurar que sobre esos 250 hay por lo menos 1500 más que no son detectados, que están circulando. Es decir, que la probabilidad de que vos camines en el centro 5 cuadras y te topes con 3 casos de coronavirus es altísima, altísima. Es el escenario real. La posibilidad de caminar por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contactarte con 3 casos de COVID en una cuadra es altísima. Acá en 5, en Ciudad Autónoma, 3 cuadras. Ahora, si te traslado esto a Catamarca, te puedes recorrer toda la provincia y capaz que no te topes con ni uno porque nunca tuvo caso. Pero acá en Córdoba hay 250 casos activos todavía que no se han curado. Y ahí es donde tenemos el problema. Esto es una cuestión de números, no es ser alarmista ni nada, son números reales. Es así. Veo fotos y videos de gente en España que ya está saliendo. Todavía no logran salir en Europa. En Europa todavía están con el problema. Entre hoy y mañana iban a habilitar bares. En algunos lugares puntuales habilitaron uno que otro bar, pero en Europa todavía están con el problema. A ver, Teresa, a ver, Ana, la OMS me parece que se lavó las manos. Yo lo que pasa, el problema de la OMS no es que se lavó las manos, yo creo que la pifió bastante.
pero además los comunicados que emiten no son vinculantes. El Estado no está en condiciones de aceptar eso como una obligación, las resoluciones que emite. Entonces cada país hace lo que se le da la gana, y eso no debería ser así en una situación de pandemia. Deberían haber marcos internacionales que regulen eso. A ver, dice Lila, dice, ojalá nuestro gobernador o ministro de salud dieran la cara como usted, dando un mensaje más claro a la población. Mirá, Lila, ahí está el problema, que si ellos generaran esta información sería mucho más claro todo. Todos sabríamos, por ejemplo, en qué fase está Córdoba. Miren las preguntas que estoy respondiendo, ¿no? No sabemos las fases que hay, si en Córdoba está o no en situación de circulación comunitaria. Hoy, eso es información caótica. Eso genera confusión en la gente, y la gente toma decisiones en base a la información que tiene. Y esa información nos pone en riesgo. Hoy los cordobeses no sabemos, yo sí lo sé, lo tengo claro, se los estoy diciendo, estamos en fase 4 y circulación comunitaria. 245 casos positivos tenemos todavía activos en la provincia de Córdoba. Yo tengo la información. Ahora, nosotros los que estamos acá, que somos unos privilegiados, un par de miles de cordobeses, y hay otros más en todo el país, somos unos privilegiados porque manejamos esta información y tomamos los recaudos en base a esa información. Ahora, son 3 millones de habitantes los que tiene Córdoba, y tienen 50 millones de habitantes que tiene la Argentina. No a todos les llega esa información. Y eso es lo preocupante, que cuando no hay información la gente toma decisiones que no debería tomar, porque uno decide las cosas que va a hacer en base a la información que tiene. El problema, doctor, es que no quieren hacer una verdadera redistribución de la riqueza para que todos podamos hacer la cuarentena como se debe. Vicky, es así, ese problema, redistribución de recursos. Hay gente que la está amontonando ahora, y hay otros que se están fundiendo. Eso no debería estar ocurriendo, y ahí el Estado tendría que estar durísimo con ese tema, durísimo, ¿no? A ver, Pecas dice, sos un grosso, Oscar, es impresionante tu capacidad de trabajo y tu humanidad. Gracias, Pecas, vos sos mucho más grande que yo, así es que venga de vos ese comentario me deja muy tranquilo. Pero hoy lo que tenemos que seguir es diciéndole a la gente que no se tiene que confiar de la información, porque la información es caótica, está manipulada. Ya no tengo que... Los he desafiado a debate al que quiera venir a desafiarme en cuanto a debate, y les digo, la información la manipulan, y se las demostré. Varias veces se lo hemos demostrado, con muertos que no han declarado, con infectados que no habían declarado, y no solo yo, ¿no? Así es que se manipula la información, no tengo duda. Dice Vicky, en los medios dicen que falta mucho para la vacuna, ¿por qué usted dice que falta poco? Mirá, yo siempre dije lo mismo. Mirá, la vacuna ya está lista, la empiezan a producir ahora a partir del mes de septiembre. La producción, necesitan producir 2.500 millones de dosis de vacuna para frenar la pandemia. Ese proceso de producción de los 2.500 millones de dosis puede llevar unos 3 o 4 meses, entre septiembre y diciembre. Pero después viene la estrategia de vacunación al mundo. Después tenés que mandar la vacuna, distribuirla en el mundo. Eso va a llevar por lo menos 3 meses más. Es decir, que recién en marzo del año que viene vamos a tener las primeras vacunas masivas. Para mí eso es un escenario espectacular, que en 6 meses más, 7 meses, 8, logremos tener la vacuna, es muy bueno. Ahora, a partir de ahí tenemos que definir esto de qué sería falta mucho. Para mí, 8 meses es un buen escenario para producir 2.500 millones de dosis de vacuna. A ver, bueno, veo que están etiquetando a muchas personas ahí. A ver, todo y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de intensificar la lucha, inundemos las redes. Oiga, es así. La información, miren, la información que hemos producido en estos videos ha sido responsable, muy responsable. La pueden contrastar, están los videos ahí y me hago cargo de los videos, casi 102 o 302 videos creo que hay ya, están ahí, la información está. Siempre hemos intentado cuidar a la gente, que la gente se cuide, no nos ha ido mal, nos hemos anticipado, y hemos anticipado con 10 días la mayor parte de las cuestiones que han pasado. Equivocados no estamos,
nos hemos asesorado bien. No es que yo no, yo me manejo con mucha de la información que me pasan ustedes. De hecho, les agradezco todos los días la información que me mandan porque me ayuda a analizarla, a leerla. Busco información, estrategia de distintos tipos de países y con eso digo, va a pasar esto y pasa, porque esto es una cuestión de entender cómo funciona un sistema de salud público y entender un poco de estadística. Yo entiendo de estadística, yo soy docente de estadística en la universidad, soy médico, me he formado en el área de la salud pública, en el sanitarismo, entiendo de esta situación, por eso es que me permite anticiparme y decirle lo que va a pasar dentro de 10 días. Hoy cuando vi esto inmediatamente entendí que la información en la Argentina es caótica. Cuando uno lo ve a Bernie arriba de su moto intentando hacer que pase una ambulancia por un retén y te das cuenta que algo no funcionó. Cuando te dicen que 2,5 millones de personas quieren entrar a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar al que pretenden frenar en cuanto a circulación de virus, te das cuenta que algo no funcionó. Es decir, si vos en un día querés duplicar la cantidad de habitantes que tiene Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la idea era hacerla bajar en cantidad de casos, te das cuenta que algo no está funcionando. Algo pasó. Y acuérdense, miren, hoy es el primer día de intento de bajar a fase 1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el viernes no va a estar funcionando eso. El viernes vamos a tener fotos nuevamente de runner, de gente que va a salir a las calles. ¿Por qué? Porque no hay un objetivo claro de para qué se hizo. A ver, Vicky, te leí muchos mensajes. Silvina dice, Atienza 2023, estamos muy lejos de eso, no sé para qué me va, capaz que sea que me querés sepultar en el 2023. ¿Los gimnasios deberían abrir? Vicky, no, a los gimnasios hay que pagarles todos los gastos de mantenimiento para que subsistan, porque son importantes. Pero hoy no pueden abrir, porque la gente entra ahí a hacer actividad física, respira mucho y con un infectado hace un desastre. Entonces hay que darles plata para que no abran. El Estado tiene que empezar a emitir plata y decirle a todos los gimnasios no abran. Gente, miren, yo les pago los sueldos, les pago los alquileres, les pago la luz, todos los gastos que tengan, yo se los pago. Yo lo que quiero es que ustedes estén intactos para cuando la pandemia pase vuelvan a abrir de nuevo. Eso es lo que hay que hacer en la Argentina. Se terminó, no hay que dar más vuelta, ¿no? A ver, ¿y estará en condiciones el Estado de seguir bancando todo? Noelia, tiene la maquinita de producir plata el Estado. Lo ha hecho Estados Unidos, lo hace Brasil, lo hace Inglaterra, todos han puesto sus maquinitas a producir plata. No hay otra solución en esta. Esto, a ver, cuando esto termine, me parece que lo que hay que hacer es repensar el modelo socioeconómico mundial. Porque obviamente un virus nos estornudó y dejó al mundo de rodillas. Es decir, algo no está andando bien. El capitalismo ya estaba en una crisis. El modelo socioeconómico mundial que tenemos estaba en una crisis. Vino un virus, nos estornudó y nos dejó de rodillas a todo. Es decir, hay algo ahí que hay que empezar a cambiar. Esto no funciona así. Es decir, si viene un virus y deja al 70% del comercio y de las actividades sin funcionar y solamente subsisten aquellas de las cuales vive el capitalismo, que son las financieras, hay algo que no está funcionando bien. Y eso es lo que hay que empezar a cambiar. ¿Entienden? Bueno, dice ahí Juan, mira, que hoy fue en Arroyito a una verdulería y la verdulera le dijo que hay que exponerse al virus. Se va a morir. En la exposición al virus muere mucha gente. Ese fue el modelo de Boris Johnson en Inglaterra y estuvo con respirador 3 o 4 días. Y sobrevivió porque Boris Johnson. Me imagino que deben haber estado todos ahí atentos. A ver, Gloria, está bien protestar y no dejar de orientar como hace usted. El gobierno planta en todos los sectores, no se puede más. Bueno, Claudio, a ver, mientras sigan mostrando 0 muertos en Córdoba van a seguir flexibilizando. Es así, bueno, ya el lunes hubo un caso de un hombre que murió, no lo habían contado y después tuvieron que volver atrás. A ver, quien mejor actúa es el mejor informado, dice Gabriel del Corro. Es así, la información te da poder, te empodera. Cuando uno maneja información y sabe analizarla, sabe cómo actuar.
generalmente a la gente que le va mejor es a la que está bien informada, y eso es lo que hay que tratar de distribuir, de sociabilizar, de compartir la información. Es lo que hago toda la noche yo acá, me siento 1 hora, hablamos todo el día por redes. Yo no puedo ser egoísta y quedarme con la información en este momento, que mi información es muy valiosa. En ese momento quizás haya algún otro problema y los que tengan que salir a hablar sean los economistas, los abogados, como lo hemos tenido en este momento. Los que tenemos que salir a explicar somos los sanitaristas, y explicarle a la gente cuáles son los riesgos. No veo otra alternativa. A ver, a los docentes ya nos citaron para el 29 de julio, dice Elisa. Sí, y mientras reine la información desordenada que tenemos, el caos informativo, te van a seguir citando. El virus se rige por sus propias leyes, desconocen las nuestras. Es así. No van a comenzar las clases. Yo no sé, ya hoy me parece que están todos confundidos. Mónica, creo que no hay que caer en la trampa y que haya un programa para reactivar la producción, productivo. Si hay que apoyar, discutir una justa distribución de la riqueza. Sí, cuando vos planteas eso te tratan de comunista. Los mismos que les cuesta pagar los alquileres, producto de este tipo de situaciones a las que estamos sometidos por el capitalismo. Es decir, son los mismos perjudicados los que defienden estos modelos que no van más, no van más. La redistribución de la riqueza tiene que empezar a ser una cuestión cierta. No puede estar la plata acumulada en bancos en las Caimanes, en las Seychelles, en cuentas offshore de Panamá, porque ahí no sirve para nada esa plata. La plata esa tiene que estar en los bolsillos de la gente, logrando un mejor nivel de vida entre las personas. Eso es lo que hay que tratar. Y esto no es comunismo, esto es mejorar la calidad de vida de las personas, de todos nosotros, de todos, porque estamos hablando de nosotros. Es así. A ver, lo que dice Maxi, hay una sola cosa predecible: lo que la economía abre, el virus lo cierra. Es así, no hemos cansado de esa frase de decirla, y siempre termina siendo el órgano rector de absolutamente todo. Bueno, me quedan aproximadamente 2 o 3 minutitos. Nada, gente, miren, nos cuidemos. Acá en Córdoba vamos a esperar mañana, va a hablar el gobernador, el ministro. Ya hoy lo anticipó un asesor del COE, que van a abrir los bares, van a abrir los restaurantes y los servicios domésticos. Así que bueno, nada, habrá que ver de cuidarnos, y sobre todo a los cordobeses que tenemos circulación comunitaria, de cuidarnos y ver de no enfermarnos, porque este virus no es bueno tenerlo, es así. Que prevalezca la salud por sobre todo, es lo que tenemos que tratar de cuidar. Bueno, me quedo respondiéndole los mensajes a algunos por allí hasta que esto se corte, y mañana no se olviden, a las 6 de la tarde vamos a estar transmitiendo el conversatorio que vamos a tener con el doctor Leonardo Caruana, que es el secretario de Salud de Rosario, que han tenido ahí algunas experiencias muy interesantes, y bueno, vamos a tratar de compartirlas con todos. Y la semana que viene seguramente vamos a tener algunas personas más invitadas que ya tengo comprometidas, para ir entendiendo y teniendo algunas estrategias distintas de lo que es cómo confrontaron contra el coronavirus algunos lugares. Así es que nada, gracias por estar ahí todas las noches, y nos cuidemos, que anden bien. Un abrazo para todos.